de Copa Federación. Sí, la verdad es que el partido nos sirvió para coger confianza, que realmente nunca lo hemos perdido por solo una derrota del partido de Villarreal, sino que bueno, se sigue afianzando el equipo. Además hubo rotaciones y los que entraron lo hicieron muy bien, como acostumbran, y nada, nos sirve para seguir en la eliminatoria, en la Copa y con mucha ilusión. ¿Sirve además como refuerzo para ver que la plantilla es más amplia y todos estáis para sumar? Sí, sí, sí. Además, ya no solo en Copa, en Liga, cuando hay sanción, hay lesión, el compañero que entra está al mismo nivel o mejor incluso que el que sale. Entonces, sigue reforzando un poco la idea que tenemos de equipo, de grupo y es la línea que tenemos que seguir. Estábamos acostumbrados a un Ontinyent más fuerte a domicilio y ahora toca hacerlo en casa. Sí, la primera vuelta creo que sacamos igual más puntos fuera que dentro. Y bueno, ahora nos estamos haciendo fuerte en casa tenemos que seguir así porque realmente aquí es donde tenemos que sacar los puntos y arañar todo lo que podamos fuera. Que poco entiende el fútbol de historia. Viene un Formentera como sorpresa de Copa del Rey, pero de capa caída en Liga. Sí, bueno, ya han tenido ahora esta semana el cambio de entrenador. Supongo que vendrán con el culo más apretado, como se dice, porque bueno, cuando se cambia de entrenador todo el mundo aprieta, el que juega, el que no juega. Y bueno, vendrán con mucha más ganas, pero bueno, nosotros también la tenemos, nosotros no cambiamos nuestra idea y esperemos que traernos 3 puntos. Hablando de historia, hace ya 4 años de aquella promoción con el Nastic. ¿Dentro de ti está la idea de repetir algo así? Sí, pues sería muy bonito otra vez volver hasta esa altura, pero en este caso consiguiendo ese objetivo que nos quedamos ahí en la prórroga. La verdad es que todo eso es una experiencia muy bonita vivirla y ojalá pueda repetirlo. Ya por último, ¿qué mensaje le lanzas a la afición para el partido del domingo? Bueno, que tenemos que seguir siendo lo mismo, que nadie cambia por una derrota, por una victoria, que todavía quedan muchos partidos y que ojalá que veamos el estadio lleno el domingo.